Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el centro Sefarad, en el corazón de Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor de la capital española. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington, Pablo Pardo. Bienvenido como siempre a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué hace usted en esta época en España y no en Washington? He venido a verte. Bueno, es importante. Y al margen de esto, pues bueno, estoy de vacaciones, he estado en Asturias tratando de relajarme y de olvidarme de que existe Washington y de que existe Donald Trump y todo este tipo de cosas, hasta que tú me invitaste a Club de Prensa, que ha sido un recordatorio de todo lo que me espera. ¿Y de qué parte de Asturias es usted? Yo soy de Gijón. Vamos, mis ancestros son de la zona oriental, pero yo soy de Gijón. Nuestro otro invitado es Luis Prados, periodista español. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Pero usted es de Málaga, ¿no? Yo soy de Málaga, sí. Pero llevo muchos años viviendo en Madrid. Lo que pasa es que sí me gusta mucho Málaga. ¿Por qué le gusta Málaga? Porque tiene muy buen clima. Sentimentalmente pasé toda la infancia en Málaga. La gente es muy simpática y creo que es una manera de entender la vida muy agradable. Hay que ir a Málaga también, y a Gijón, por supuesto. Yo he estado en ambos sitios y valen mucho la pena. Pablo, primera noticia. Hay un libro en Estados Unidos que va a aparecer el próximo 11 de septiembre y lo ha escrito Bob Woodward. Woodward es famoso mundialmente porque fue el hombre que escribió una serie de reportajes junto con Carl Bernstein que destaparon el escándalo Watergate en Estados Unidos y que desembocaron con la renuncia el 9 de agosto de 1974 del presidente Richard Nixon. Ha escrito varios libros sobre distintos presidentes Woodward y en este caso va a publicar uno que se llama, cuyo título es Fear, es decir, miedo, la Casa Blanca de Trump. Y lo que señala este libro es que la Casa Blanca del presidente Donald Trump es más o menos un manicomio, un lugar de locura, que algunos funcionarios tienen que ocultarle a Trump documentos para que no los vaya a firmar o para que no vaya a tener algunos accesos de cólera o para que no diga cosas fuera de lo normal. Y que realmente manejar lo que pasa allá adentro, manejar al señor Trump es complicado. Por ejemplo, dice este libro de 448 páginas que John Dowd, abogado personal de Trump, en un momento dado, ante la posibilidad de que Trump tuviera que declarar frente a Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la llamada trama rusa, decidió hacer un ensayo de preguntas y respuestas con Trump hasta que Trump se desesperó y dijo, el señor Trump, esto es una maldita farsa. Se levantó y dijo, yo no pienso declarar. Por ejemplo, James Mattis, el secretario de Defensa, le ha tenido que explicar a Trump la importancia de evitar que Corea del Norte siguiera haciendo ensayos con misiles, pero decía que tuvo que dar una explicación como para un niño de bachillerato porque el señor Trump no entendía. Y John Kelly, esto para hacer simplemente una entrada del libro, para dar una leve noticia de lo que es este libro, John Kelly, el jefe de gabinete, ha dicho que la Casa Blanca es Crazy Town, es decir, la ciudad de la locura, y que el señor Donald Trump es un idiota. ¿Qué conclusión cree usted que va a sacar Estados Unidos o que van a sacar los estadounidenses con este libro de Woodward? Yo no creo que vaya a cambiar mucho la relación de fuerzas políticas, digamos, en la opinión pública en Estados Unidos. Este libro en realidad solamente confirma más de lo que ya sabemos. Es decir, la Casa Blanca es un sitio donde una estrella de reality shows, y no me estoy refiriendo a Donald Trump, sino a Omarosa, su asesora, logra un puesto de la máxima importancia y después resulta que graba con su teléfono celular 200 conversaciones que después ha ido soltando o que está soltando poco a poco en Internet. Es decir, cuando sucede eso, pues ya claramente estás en una organización que es, vamos, decir que es disfuncional es prácticamente un eufemismo. Entonces, Woodward tiene esta trayectoria. Desde la época de Nixon siempre escribe libros sobre los presidentes de Estados Unidos, muy basados en el entorno de los presidentes, libros que además hay que tener en cuenta que Woodward tiende mucho a seguir la opinión pública. Fue muy claro, por ejemplo, el ejemplo con Bush. Con Bush, hijo, creo que escribió 3 libros. El primero era completamente favorable a Bush, porque era justo después del 11S, cuando Estados Unidos vivía una explosión del nacionalismo. El siguiente era
medio. El último, que era cuando Bush ya era muy impopular en su segundo mandato, era un libro tremendamente devastador con Bush, sobre todo en relación a la ocupación de Irak. Entonces, Woodward en este sentido tiene mucho olfato para saber por dónde va, digamos, la opinión pública y no para marcar su propia tendencia. El libro lo que demuestra efectivamente es que la Casa Blanca es una locura, pero esto son cosas que más o menos ya sabemos. Es decir, por ejemplo, cuando cuenta que Gary Cohn, el jefe del equipo de asesores económicos de Donald Trump, le tuvo que quitar de la mesa la carta en la que anunciaba la retirada de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, de América del Norte, con México y con Canadá. Yo me acuerdo que hubo, creo que fue un fin de semana, que de pronto Washington se llenó de rumores de que Trump ese fin de semana o esos días iba a salir del TLC o del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio. Luego es que algo había, y bueno, efectivamente, pues se lo quitó, ¿no? Yo creo que también el libro plantea de manera indirecta un poco la responsabilidad de todo ese equipo de asesores, que aún así siguen en la Casa Blanca, aún así no han denunciado lo que sucede en la Casa Blanca. Gary Cohn deja la Casa Blanca. En el libro se dice que Gary Cohn está muy enfadado con Trump. Gary Cohn es judío, como gran parte del equipo de Trump, y cuando Trump se niega a condenar a los neonazis que se manifiestan en Virginia en unos eventos en los cuales causan un muerto, que Gary Cohn, que además su hija descubre en su colegio que le han puesto una esvástica, no sé si en un armario o algo. Gary Cohn tiene mucho malestar, etcétera, pero Gary Cohn no se va. Al final, Gary Cohn, cuando se va, es por la guerra comercial. Es decir, resulta que Gary Cohn aguanta que el presidente no condena a gente que está cantando en las calles un eslogan que era "los judíos no nos echarán", pero luego se va por la guerra comercial que afecta a sus ex colegas de Wall Street. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad por parte del equipo de Trump. Es decir, ha habido muchas noticias de que el jefe de gabinete de Trump, John Kelly, se siente prácticamente como una niñera con Trump. Bien, si usted se siente como una niñera, tal vez usted lo que debería hacer es denunciar esa situación y no dar, como decimos en España, una de cal y otra de arena, es decir, ahora apoyo a Trump, ahora le critico, ahora machaco a la oposición, a los que critican a Trump, etcétera, etcétera. Yo creo que el libro no solamente debería ser considerado como una crítica despiadada de Trump, sino también una crítica despiadada del entorno de Trump y de la élite de Estados Unidos que tolera esa presidencia y ese comportamiento. Luis, hay más cosas que dice el libro. Por ejemplo, Trump se refirió a Reince Priebus, que fue jefe de gabinete, su primer jefe de gabinete, como una rata. Dijo, es una rata. A H.R. McMaster, que fue el consejero de Seguridad Nacional, sobre él dijo, se viste como un marinero bebedor. Sobre Jeff Sessions, el secretario de Justicia, que es el fiscal general de Estados Unidos, ha dicho que es un retrasado mental, un senador sureño, y Trump está enfadado porque decidió no investigar él personalmente la trama rusa. Y además cuenta el libro que el pasado mes de abril, el señor Trump, en un momento dado refiriéndose a Bashar el-Assad, el dictador sirio, dijo, let's fucking kill him, es decir, matémoslo. Aquí la pregunta es esta, faltan 2 meses y un día para las elecciones legislativas en Estados Unidos, se van a renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado. Una encuesta del Washington Post ayer decía que lo más probable es que los republicanos pierdan la mayoría en la Cámara, tienen mayorías hoy en día en los dos organismos. ¿Qué consecuencias puede tener un libro de esos en el votante? ¿O al final al votante esto no le importa? Pues no lo sé, yo creo que siendo Woodward periodista de extraordinario prestigio, es que las barbaridades de Trump están ya descontadas por el público. No hace falta, no es la primera vez que le llama rata o bandido o idiota a sus colaboradores, porque lo hace en Twitter normalmente. O sea, en ese sentido creo que no cambia nada la imagen que tiene el público global, no solamente el norteamericano, del presidente de Estados Unidos. O sea, es suman más anécdotas, más insultos, y todo el mundo, todo el globo sabe ya que Estados Unidos ocupa la Casa Blanca un personaje que ha rebasado más allá con cualquier concepto de decencia.
institucional, política, personal. Ha dicho toda clase de las barbaridades. Claro, eso te sitúa, ya no puedes decir más. Ya no, un tipo que dijo que si él disparaba en la calle tendría más votos en Manhattan, o recomendó, después del horroroso atentado en la discoteca de París, que si hubiera habido la gente, el público hubiera estado armado. O sea, es decir, ha superado todas las barreras de la indecencia política y pública, con lo cual es inasible al ataque. Se ha situado ya más allá de todo. Quizás estoy muy de acuerdo con lo que estábamos hablando antes, que los que quedan en peor lugar son los responsables políticos de su entorno que están aún en ejercicio, que se están convirtiendo o que son cómplices de una situación de deterioro institucional brutal, ¿no? Eso creo que sí puede traerle mayor problema a sus colaboradores que al propio presidente, a la publicación de este libro. En cuanto a la pregunta concreta de afectará o no a las elecciones de noviembre, el problema es que las elecciones de noviembre yo creo que se juegan en terrenos muy locales, en estados, y depende también, no sé, porque no conozco Estados Unidos bien, pero no sé si la gente cuando vota el candidato de Carolina del Norte o de Alabama está pensando en Washington o está pensando en la figura que tiene delante. Entonces eso no creo que... Me parece es algo muy de insider. Todo esto yo creo que es un poco, como dicen en México, la grilla washingtoniana. Entonces no sé hasta qué punto, siendo un país tan grande como Estados Unidos, el libro sea tan leído y afecte tanto a la opinión pública. Claro. Pablo, a propósito de estos extractos del libro conocidos en el periódico The Washington Post, ellos publican una grabación de una conversación hace pocos días entre Bob Woodward y Trump, una conversación telefónica grabada por Woodward. Trump sabía que estaba siendo grabada la conversación. Lo que llama la atención es que Woodward le dice a Trump: hombre, lo busqué muchas veces, presidente, para hablar con usted, le dije a Lindsey Graham, un senador republicano, hablé con Kellyanne Conway, una de sus principales asesoras, hablé con muchísimas personas, y Trump dice: no, a mí nadie me dijo nada. Dice Trump: sí, creo que me dijo Lindsey Graham, el senador, en algún momento, pero no recuerdo muy bien. ¿Usted habló con Kellyanne Conway, mi asesora? Dice: sí, claro, incluso almorcé con ella, vino a almorzar. Y luego le pasan a Kellyanne Conway a la llamada. Ella habla con Trump y Trump dice: no, pues la señora Conway no me dijo absolutamente nada. Y suena realmente extraño esto de que Trump no se hubiera enterado de que lo estaba buscando un hombre del calibre de Woodward. Y al final Trump termina diciendo: hombre, ya veo que este libro va a ser malo, va a ser negativo, a pesar de que usted, señor Woodward, conmigo ha sido amable, pero este libro va a ser negativo y va a ser un desastre, y estoy acostumbrado. ¿Qué conclusión saca uno de una conversación así? Porque llama muchísimo la atención que el presidente de Estados Unidos no se entere, repito, de que uno de los periodistas más famosos del mundo lo esté buscando. Bueno, yo creo que es imposible sacar una conclusión clara o contundente. Yo creo que ahora mismo lo que está pasando en la Casa Blanca es todo tan confuso que nadie lo entiende. Yo creo que caben dos opciones. Una, que efectivamente los asesores de Trump no le cuenten a Trump las cosas. Esto es algo que, por ejemplo, Omarosa decía, su ex asesora, que cuando a ella la despide de la Casa Blanca el general John Kelly, el jefe de gabinete de Trump, después Trump le dice a Omarosa que él no sabía que la habían despedido. Esto puede ser una opción, es decir, que al propio presidente de Estados Unidos no le cuenten las cosas, lo cual, pues bueno, es verdaderamente escalofriante, digamos, ¿no? en términos de liderazgo político. Suena casi, a mí me recuerda un poco la película esta alemana del hundimiento, cuando está Hitler rodeado en su búnker. Evidentemente no estoy comparando a Trump con Hitler, pero es decir, los generales no le cuentan a Hitler que en realidad, bueno, la guerra está más que perdida, ¿no? Hitler está todavía moviendo divisiones que no sabe que existen. Otra opción que esta ha sido también planteada por algunos periodistas que conocen a Trump es que dicen: bueno, Trump, a pesar de su actitud agresiva y muy bruta, digamos, es un tipo que le da mucho miedo enfrentarse cara a cara a la gente. Entonces es posible que Trump esté mintiendo, es decir, que sepa que a Omarosa le iban a despedir, que sepa que no le quiera dar una entrevista a Woodward, pero que después diga: no, pues yo no tengo ni idea, a mí no me han dicho absolutamente nada. ¿Cuál de las dos opciones es peor? Casi la primera, yo creo, pero bueno, ninguna de ellas es particularmente
buena ni favorable. O sea, es verdaderamente increíble que el gobierno del país más poderoso del mundo esté siendo gobernado de esta manera. Es decir, que se estén grabando conversaciones con el teléfono celular y contándolas por ahí. O sea, son cosas verdaderamente... Se ha convertido la Casa Blanca en un reality show. Es decir, yo por las mañanas en Washington, cuando me pongo a trabajar, siento que estoy cubriendo, pues, no sé, como si fuera aquí los programas de Sálvame o Sálvame Deluxe, que son de cotilleos. Lo siento así. O sea, Trump ha convertido la Casa Blanca en un reality show. Luis Pradas. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que era imposible pensar que semejante gamberro iba a dirigir los destinos del mundo. O sea, el libro también tendrá, comunica y añade más datos, si hacían falta, al perfil del presidente de Estados Unidos a escala de la opinión pública mundial. Entonces estamos en un tipo que una mañana quiere asesinar al presidente sirio, otro día quiere bombardear Corea del Norte, llama idiotas a sus colaboradores, su información sobre la política mundial es equivalente a un niño de 10 años, a un niño de 10 años tonto, probablemente, ¿no? Entonces, claro, eso es vivir en una situación de máximo riesgo, como los títulos de las películas. O sea, no sabemos qué va a hacer hoy, cuál va a ser el tuit que va a poner. Creo que Estados Unidos va a salir, ojalá no, pero va a salir muy mal de esa presidencia. Y lo increíblemente inquietante es que no hay que descartar que tenga un segundo mandato. Entonces, y además hay un efecto imitación también, cuando el líder del mundo, es a favor o en contra, pero es el presidente de Estados Unidos, siempre representa un liderazgo fuerte, ¿no?, en los asuntos mundiales. Resulta que es un gañán y un gamberro, pues puede tener muchos copycats y muchos imitamonos por el resto, porque lo que insisto es que ha superado todas las barbaridades. Es muy difícil encontrar a otro político, a otro demagogo de esta categoría, con ribetes psicopáticos, que haya llegado tan lejos como el presidente de Estados Unidos en los últimos 5 años, o en los últimos 2. Otros líderes mundiales de países pequeños, insignificantes. O sea, hay que recordar hay que irse a Idi Amin. Digo, es el primero que se me ocurre. Es que incluso Gaddafi, en los mejores momentos de Gaddafi, había una estrategia detrás. Era aparatoso y espectacular. Pero yo no tengo una memoria de barbaridades de tipo estas del propio Gaddafi. Amin sí. Amin Dada. Yo creo que dices una cosa que yo creo que es muy importante, que es que no hay estrategia, ¿no? O sea, todavía si dijeras, bueno, esto obedece a alguna estrategia, aunque no estés de acuerdo con ella, aunque sea una estrategia que te parezca una locura o lo que sea, no, pero es que esto no parece obedecer a ninguna estrategia. Es lo que comentabas del libro. O sea, te cuenta que un día quiere retirar a los soldados de Estados Unidos de Corea del Sur, al día siguiente quiere bombardear Corea del Norte. O sea, es verdaderamente caótico. O sea, no hay verdaderamente ninguna estrategia más allá de cómo se levanta por la mañana. Es lo que dice Reince Priebus, su jefe de gabinete, cuando dice algo así, que cuando más miedo le da es por la mañana, cuando Trump está solo en su habitación con el teléfono para tuitear, ¿no? Y bueno, incluso una cosa que cuenta el libro, que en el fragmento del Washington Post no se cita, pero una de las fuentes del libro es Rob Porter, que es un asesor de Trump, que ha tenido que dejar la Casa Blanca por pegar palizas a sus novias. Bueno, claro, ya no se me ocurre más después de eso, vamos. Es verdad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Centro Sefarad en Madrid. Luis, hay noticias de Venezuela. Como consecuencia de la crisis político-económica en ese país, millones de personas han salido. Se calcula que entre 2 y 3 millones, 1 millón de los cuales aproximadamente están en Colombia, que es país limítrofe con el territorio venezolano. Ayer se reunieron representantes de varias naciones de esa zona del mundo en Guayaquil, en la ciudad ecuatoriana. Había representantes de Argentina y Brasil, también de Ecuador, Colombia y Perú, Chile y Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. No firmaron una declaración
como un resultado de este encuentro, los representantes de Bolivia y el de República Dominicana, que estaba también presente, no pudo acudir finalmente por problemas de salud. ¿Qué dice esta declaración esencialmente? Hay un párrafo que manifiesta que los presentes reiteraron su preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos y hacen un llamamiento a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la situación crítica. Eso es lo que dice este comunicado. Le están pidiendo a Nicolás Maduro que permita que haya asistencia humanitaria en Venezuela. Va a haber otra reunión en el mes de noviembre de los delegados de estos países, de estos estados de América Latina. La pregunta aquí es si Nicolás Maduro les hará caso a lo que le están recomendando o no. No creo que les haga mucho caso. Leyendo la declaración o la reunión, o sea, yo me gustaría decir, creo que es importante, probablemente para buena parte de la opinión, la declaración sea insuficiente porque no tiene contenido político de condena al régimen de Maduro. Eso pensará mucha gente diciendo, nos han quedado muy cortos, o realmente es llamativa la ausencia de una condena política del régimen de Maduro, porque la gente sale por razones vota con los pies, ¿no? Yéndose a Colombia, a Brasil, a Perú. Eso puede ser verdad, pero también hay que valorar que ante una crisis completamente inédita en la historia de Sudamérica, un montón de gobiernos han podido, con bastante celeridad, reunirse para por lo menos opinar o compartir una estrategia sobre un problema con otra reunión posterior. Creo que la siguiente se hace en Colombia, me parece. Creo que ahí lo más importante desde un punto de vista humanitario, es una de las cosas que piden, que no sé si afectará a muchos miles de personas o no, es que los pasaportes venezolanos caducados mantengan su vigencia. O sea, lo que están pidiendo es que se sepa quiénes son los refugiados o los migrantes. Entonces, que Maduro les facilite las cosas, porque al parecer sacarte ahora, como se dice en España, un pasaporte nuevo en Venezuela es una pesadilla. Entre otras cosas porque es extraordinariamente caro. Entonces, lo que le están pidiendo es que les dé documentos o les faciliten las cosas a nivel de documentos, por lo menos para saber cuántos y quiénes entran. Es una medida, a lo mejor, ya lo digo, no estoy en la piel del refugiado, pero es una medida, yo creo que todo lo que sean medidas prácticas y rápidas aliviará de alguna manera la tragedia de la gente, y también prácticos de cosas que pueda conceder el gobierno de Maduro de forma rápida también, ¿no? Pablo Pardo. Sí, yo creo que les ha comentado con respecto a la reacción de América Latina, que yo creo que es muy importante porque, bueno, mirando a América Latina desde la distancia, yo no soy un experto en América Latina, pero sí que me da la impresión de que la crisis de Venezuela es una crisis que puede suponer para América Latina verdaderamente la mayoría de edad política a nivel continental o a nivel hemisférico, si se quiere. Es decir, muchas crisis que ha tenido América Latina, pues más o menos podían ser atribuidas a Estados Unidos, la Guerra Fría, tensiones geopolíticas, etc. Digamos, esta es una crisis la crisis venezolana es una crisis esencialmente latinoamericana, donde no cabe atribuirlo a ninguna potencia extranjera. Entonces, en Europa también tenemos nuestra experiencia, no en crisis de tales dimensiones, pero sí que es mucho más complicado cuando tú tienes una crisis tuya y no puedes decir, no, la culpa es de los gringos o la culpa es de los soviéticos por medio de los cubanos, no sé qué, tal y cual. No, bueno, es decir, Venezuela es un narcoestado que se está cayendo en pedazos. Entonces, este es el momento de que los latinoamericanos se pongan ellos de acuerdo y traten de buscar una solución. Yo creo que han tardado mucho, pero parece que están efectivamente bueno, pues empezando a asumir los hechos, y como sucede en este tipo de crisis, pues bueno, siempre hay países que rompen el consenso, el caso de Bolivia en este caso, etcétera. Pero yo sí que creo que al menos son pasos que
Probablemente sean demasiado poco y demasiado tarde, pero sí que esta es una prueba de fuego para América Latina para que verdaderamente se coordine, funcione como una unidad, al menos en las grandes cuestiones políticas, económicas, geoestratégicas. Con respecto a la ayuda humanitaria, yo ahí no lo sé, o sea, no sé hasta qué punto. Es decir, la crisis venezolana es una crisis gigantesca. ¿Qué tipo de ayuda humanitaria se puede establecer? Luego, en los casos de ayuda humanitaria, en muchos casos no funciona. ¿Va a consentir el gobierno venezolano que haya puestos de la Cruz Roja, digamos, financiados pues, incluso por países a los que el propio gobierno venezolano ha satanizado? Colombia es uno de ellos. Repartiendo comida a la población, me parece que no. Un experimento que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, que es muy curioso, es en caso de catástrofes, una vez, digamos, que se supera el momento de la devastación total, que se encuentra, digamos, en una situación seria, pero no de desastre absoluto, que es como se encontraría ahora mismo Venezuela, una cosa que funciona, por ejemplo, mucho, es darle a la gente tarjetas de débito prepagadas para que puedan comprar comida. Yeah. Eso tal vez podría funcionar en Venezuela, tal vez no, porque claro, en Venezuela hay una inflación galopante. Hoy les das una tarjeta prepagada por $10 y mañana se tienen que comer la tarjeta porque no se puede comprar nada. No lo sé, es decir, la cuestión práctica es complicada, pero el hecho de que al menos los países latinoamericanos estén empezando a ver que Venezuela es un agujero negro que se está empezando a tragar lo que tiene alrededor también, que vaya a haber otra reunión dentro de 2 meses, etcétera. Yo creo que esto por lo menos es un paso muy positivo porque hasta ahora no se había dado. Y de Venezuela a Argentina, Luis, y se lo pregunto a usted que se ha recorrido América Latina de pe a pa. Ha vuelto a surgir en Argentina un problema que es recurrente en ese país, es una crisis económica de grandes proporciones. Hace pocos meses el Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, la directora gerenta del fondo, aprobó un paquete de ayuda de $50.000 millones si Argentina lo necesita. Se ha ido desplomando el valor del peso argentino. El jueves el Banco Nación, el Banco Central, tuvo que subir los intereses del 45% al 60% y ayer tuvo que vender 358 millones de dólares de sus reservas internacionales para evitar que siga desplomándose el peso argentino. Incluso se han aprobado nuevos planes, nuevas leyes, nuevas normas para que los exportadores deban pagar entre el 12 y el 28% en lo que tiene que ver con sus productos cuando los envían al exterior, y también el presidente Mauricio Macri ha decidido eliminar algunos subsidios. Nicolás Dujovne, el ministro de Economía argentino, está en Washington nuevamente hablando en el Fondo Monetario Internacional, pero la pregunta es, y la respuesta es complicadísima, ¿por qué le sigue pasando esto a Argentina? Es una cosa recurrente y cambian los gobiernos. Estaba el kirchnerismo con la señora Cristina Fernández, ahora estaba la oposición con Mauricio Macri y sigue pasando y sigue pasando. Sinceramente no soy experto en economía y no sé, llevan 10 crisis graves en los últimos 70 años, ¿no? Yo creo que pocos países en el mundo como Argentina han ensayado todos los modelos económicos o todos los manuales de economía. Se da fatídicamente la llegada de un gobierno, las expectativas, la generación de unas expectativas que al final se ven frustradas al final del mandato, y esa sensación de que han experimentado todo. De hecho, el propio plan económico de Macri, claro, por un lado, la palabra no es castiga, pero para entendernos, aumenta los impuestos a la exportación, que es el motor económico de Argentina, ¿no? Sobre todo de soja, de carne y otros productos agroalimentarios. Por otra parte, recorta el gasto en infraestructuras y servicios públicos, con lo cual es como el hambre y las ganas de comer al mismo tiempo, ¿no? Con un Estado completamente atrofiado, probablemente más grande de lo que debería de ser, con muchísimos millones de personas dependientes, con muchos problemas en cuanto a la organización federal del Estado, con las provincias,
que se sienten quejosas del trato que reciben. La verdad es que es un quilombo, ¿no? Sí. Es un quilombo de difícil solución. Esto también, volviendo al tema de Venezuela, hace que Brasil en vísperas electorales, Argentina pidiéndole ayuda urgente a que adelante los fondos prometidos al Fondo Monetario Internacional, tampoco están en unas condiciones ninguno de ser muy generosos en el tema de los exiliados venezolanos, ¿no? Lo que sí está claro es que Venezuela no es ya modelo para nadie, más bien es el antimodelo. No creo que haya ningún candidato en todo el hemisferio que vaya a decir, no, vayamos hacia allí, ¿no? Yo creo que eso sí supone un cambio importante. Luego, ojalá, no quiero pecar de optimista, estas reuniones con el tema venezolano sirvan para hacer de verdad. América Latina, ciertamente, está enferma de retórica. Entonces, a ver si la integración se da sobre hechos y prácticas. Nunca, es increíble cómo Argentina y Brasil se han anulado mutuamente en todas las instancias internacionales, el OMC, en el sillón de Naciones Unidas, al G20 van completamente separados. En la ONU incluso. En la ONU jamás coordinan las agendas. Brasil pide ser miembro permanente del Consejo de Seguridad y los demás lo bloquean. Entonces, veremos, y de Argentina poco más te puedo decir, la verdad. Y además, Pablo, a usted que le gusta la economía, mire, la BBC Mundo publica una nota, Argentina es el tercer productor mundial de soja, de miel, de ajos, de limones, el cuarto de pera y carne, el quinto en manzanas, el séptimo en trigo y aceites, puede producir alimentos para 440 millones de habitantes y tiene menos de 50 millones, y hay 2 millones de argentinos con déficit alimentario. ¿Qué es lo que pasa en ese país? Que además, por supuesto, hay un problema de ingreso muy serio de los ciudadanos para que se produzcan recurrentemente estas crisis. Bueno, una de las cosas curiosas de la noticia de la BBC es que no explican qué pasa. Es decir, a mí siempre me gusta cuando agarramos los grandes medios, la BBC, el New York Times, Reuters, y vemos, no, pues ellos tampoco lo hacen bien. La verdad que no lo sé, pero es evidente que los argentinos no se pueden permitir comprar una parte de esa producción agrícola. Hombre, eso es algo que pasa en muchos países. Estoy seguro que, por ejemplo, los nigerianos tienen problemas para llenar el tanque de combustible de sus automóviles, a pesar de que Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. No así en Venezuela, pero bueno, porque en Venezuela la gasolina prácticamente la regalan. Pero vamos, no, la verdad es que no lo sé, o sea, no sé exactamente cuál es la razón por la cual los argentinos no son capaces de comprar comida. Ahora bien, también tengamos en cuenta que la mayor potencia agrícola del mundo, yo no sé si es Brasil o Estados Unidos. En Estados Unidos, como en torno a 40 y pico millones de personas, ahora mismo, en una expansión económica, una de las más largas de la historia, necesitan cupones de comida dados por el Estado para comprar alimentos. En el país que no solamente produce más comida, sino que además tiene una industria de la alimentación con comida no necesariamente saludable, pero sí accesible. Entonces, digamos que no es un problema único. A mí en el caso de Argentina lo que me llama también la atención es, yo recuerdo creo que fue hace 1 año y medio, o a lo mejor 2 años y medio, no me acuerdo bien, en la asamblea de primavera del Fondo Monetario allí en Washington, que siempre que hablo de ella me acuerdo de tu compañero Alejandro Bolaños, que lo conocí allí y desgraciadamente se ha muerto. Sí, fue periodista del país. Muy joven y extraordinariamente buen periodista y buen compañero. Y un gran tipo, sí. Sí. Pero recuerdo que todo el Fondo Monetario estaba celebrando, exultante, que Argentina volvía a los mercados internacionales, que Argentina volvía a emitir deuda. Dios mío, ha pasado 1 año y medio y Argentina ha vuelto a la situación previa. Es decir, no solamente los argentinos están haciendo las cosas mal, alguien más, es decir, incluso los mercados internacionales que hace 1 año y medio estaban financiando a Argentina masivamente, ahora mismo están huyendo de Argentina. Es decir, no solamente, digamos que Argentina puede tener políticas erróneas,
pero los inversores también tienen que asumir que tienen modelos de inversión o de análisis erróneos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Centro Sefarad en Madrid. Hay noticias justamente de España, Pablo. Acaba de terminar el verano, la temporada de verano, el 31 de agosto, el viernes de la semana pasada, y toda la prensa, incluido por supuesto su periódico que es El Mundo, trae un artículo en las últimas horas que dice que ha habido 15.000 pérdidas de puestos de trabajo por hora, la mayor destrucción de empleo en la historia de España, justamente a finales de agosto. En un solo día se perdieron 361.017 empleos en un país donde el desempleo ha sido un mal histórico. El desempleo está alrededor del 20%, el desempleo para los menores de 30 años está en más del 50%, es decir, 1 de cada 2 jóvenes de personas menores de 30 años aquí no tienen trabajo. Esta estadística supera la del año 2011, donde se perdieron 47.047 empleos más o menos en la misma fecha. Repito, era el final del periodo de verano, este es un país con muchísimo turismo y a la gente la despiden de esos puestos de la temporada estival. ¿Pero es preocupante esta cifra que estamos publicando aquí o es comprensible y no hay que alarmarse tanto? Hombre, yo creo que el hecho de que haya crecido es preocupante en sí mismo, después hay que mirar la tendencia, etc. Yo creo que también la economía española ya se sabía que iba a haber una ralentización o un menor crecimiento a medida que vamos saliendo de la crisis. La cuestión, el debate ahora mismo es si la caída del crecimiento es lo que se esperaba, que había sido previsto pues por organismos internacionales, por inversores, etcétera, o se está yendo más deprisa. Y se está yendo más deprisa, ¿a qué se debe eso? Es decir, pues si se debe a que hay un gobierno que está en una minoría muy minoritaria y que no puede tomar muchas medidas de política económica, o a qué se puede deber. Es decir, la zona del euro tampoco está teniendo en los últimos meses un crecimiento extraordinario. Tiene una de cal y una de arena, etcétera. Con la inflación en la zona del euro pasa lo mismo. En teoría la inflación debería subir porque la economía europea debería estar creciendo. No está subiendo la inflación, más bien al contrario, está bajando. Digamos que es una situación de relativa incertidumbre que en el caso español yo creo que ha cambiado muy deprisa. Entonces, bueno, yo creo que hay interpretaciones diversas. Mi periódico es muy pesimista y muy pesimista con la política del actual gobierno de Pedro Sánchez. El País no lo es tanto. Mi periódico dice que, bueno, que el ejemplo del turismo es crítico. El País opina que no, vamos, por lo que vi ayer en el periódico. Yo creo que habrá que esperar a ver qué pasa, a ver si es efectivamente esta parálisis política, a ver hasta qué punto hay una ralentización o no. En cuanto a la destrucción de empleo, claro, es muy terrorífico, porque ayer yo pasé por la redacción en Madrid y me dijeron algo que era como 3 despidos por segundo o una cosa así. Pero esto es algo que sucede siempre en verano. Siempre hay una pérdida, una destrucción de empleo grande. Lo de este año yo creo que ha sorprendido a todo el mundo por su dimensión, pero tampoco, no lo sé, o sea, yo me extrañaría que España fuera a caer, digamos, en una recesión ahora mismo. Luis Prados. No, yo creo que, como dice Pablo, hay una parte de esos datos que es estacional, ¿no? Por la temporada de verano. Otra puede marcar una tendencia de un menor crecimiento económico y que venga una onda negativa, porque tampoco el contexto europeo es muy boyante, muy esperanzador. Otra razón, como ha dicho Pablo, es que es un gobierno provisional, es un gobierno donde se está deshojando la margarita si va a convocar elecciones o no y cuándo, con una minoría parlamentaria muy exigua, que también eso hace que haya una incertidumbre política altísima, ¿no? Y luego, aquí los españoles estamos como los argentinos, el mercado, ellos tienen el problema de los experimentos económicos, pero el problema del mercado laboral, yo tengo la sensación, sin conocerlo en profundidad, que es una jungla ineficaz, ¿no? Porque no puedes soportar no sé cuántas generaciones ya, como en cuanto has dicho, un 20 y tantos por ciento, un 30 o 50 de desempleo juvenil.
Y a eso se está añadiendo, que es una tendencia no solamente española, sino de otros muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, que son salarios extraordinariamente pequeños, salarios que no permiten a una persona de 30 años tener un proyecto de futuro. Pues eso no ha sido siempre así. Entonces yo creo que la situación no se está atajando, no se está tomando todo lo serio que se debería de tomar. Hay mucha palabrería y pocas acciones eficaces y concretas para salir del marasmo del mercado laboral y para darle una oportunidad a la gente joven. O sea, no tiene, si a eso le sumas el colosal fracaso escolar que se vive en España y en otros países de nuestro entorno, pues tienes la tormenta perfecta, ¿no? Último minuto de este segmento, minuto y medio. Hay unas imágenes que han causado mucho impacto, y aquí cambiamos radicalmente de tema, que son unas fotografías que una ONG que trabaja en el África, Elefantes Sin Fronteras, han publicado en distintos medios de comunicación. Se ha detectado una matanza de casi 100 elefantes en Botsuana. Botsuana es un país que está en la parte sur del continente africano, justamente limita con Sudáfrica y Zambia, Zimbabue y Namibia. Y además matan a los elefantes para cortarles los colmillos. O sea, a algunos de ellos no les falta la mitad de la cabeza porque supongo que con un hacha les cortarán los colmillos o con algo aún peor. Se calcula que hay 30.000 elefantes, matan a 30.000 elefantes al año en el mundo. Es que esto no se puede detener, es una pregunta complicadísima de contestar, pero es que ya han exterminado a los elefantes en otros países. Sí, no, el hecho de que haya sido en Botsuana es lo verdaderamente preocupante, porque Botsuana es el país que más ha protegido o que mejor ha logrado mantener y expandir su población de elefantes, hasta el punto de que en algunos sitios hay superpoblación de elefantes. Entonces, desde luego que mientras haya una demanda gigantesca de marfil, particularmente de Asia, de China sobre todo, esto va a continuar. Este tipo de matanzas no son tan infrecuentes, lo que pasa es que está pasado en Botsuana, pero es decir, en países como Zimbabue o en Chad, por ejemplo, envenenan los pozos y los elefantes beben y se mueren. Aún así, quiero decir, en el mundo hay 300.000 elefantes africanos, una cosa así, más o menos. Si lo comparamos, por ejemplo, con el número de leones que hay, nadie lo pensaría, pero hay 20.000 leones en el mundo, hay muchos menos, o 4.000 tigres. Hay más tigres en Estados Unidos que en toda Asia. Pero sí, el problema es fundamentalmente el mercado asiático. Yo siempre digo que China va a entrar en el mundo de las grandes potencias a base de comerse al resto del mundo. Es decir, porque bueno, con los elefantes no se los comen, pero es decir, el cetáceo más en peligro de extinción vive en México, se llama la vaquita, es una marsopa que es así de grande, y quedan 30 porque los chinos necesitan o quieren comerse un pescado, el totoaba, porque en teoría, según la medicina china, todo cura la impotencia. Es una cosa curiosísima. Bueno, el rinoceronte, los huesos de tigre, los huesos de león, el totoaba, absolutamente todo. Y claro, son 1.500 millones de chinos que con que algunos tengan problemas de disfunción eréctil, se comen el planeta entero. Si no cambian la medicina tradicional, aquí no queda nada. Ya saben ustedes que Pablo Pardo, en sus ratos de ocio en las vacaciones, va a ver ballenas. Hemos hablado de eso varias veces en el programa. 30 segundos, Luis Prados. No, que estoy totalmente de acuerdo. Es terrible lo que está pasando. Yo no sé. Un día llegará el día que seremos juzgados por cómo tratamos a los animales. Es una atrocidad. He leído, decías 300.000, pero creo que es que han desaparecido 100.000 elefantes en los últimos 2 años. Sí. Los leones ya... Es una destrucción espantosa, sí, y que nos pasa la factura. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Centro Sefarad en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Pablo Pardo, por haber estado aquí. Y Luis Prados. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en este programa.